de la 30ª Feria Internacional del Libro de La Habana. Hoy nos complace recibir por primera, y espero que no por última vez, en la Casa de las Américas, al doctor Hakim Hadi, investigador y profesor británico, especialista en el estudio de historia de África y sus diásporas, quien le hizo al sistema editorial cubano el regalo de uno de sus libros hace ya algunos años. Recuerdo que nos entusiasmó mucho conocer que él estaba en disposición a ceder sus derechos de autor, porque en todo este proceso de los últimos 30 años de reinterpretación de la historia de África y sus diásporas, de los procesos asociados a la implantación del régimen esclavista en las Américas, ha habido a veces una visión culturalista con un excesivo acento en los procesos culturales como única explicación de la forja de diferentes maneras de conciencia negra en las Américas y el Caribe. Se habla, y por supuesto que tuvieron su importancia, de procesos culturales como el Renacimiento de Harlem, como el nacionalismo musical que caracterizó el quehacer artístico de varios países de América Latina, Cuba, México, Brasil, Argentina, pero se olvida o se relega a veces por prejuicios ideológicos la dimensión de la política, que fue muy importante, sobre todo en el periodo de entreguerras, desde final de la Primera Guerra Mundial hasta ya los años 50 del pasado siglo. Por supuesto que las insurrecciones y los procesos políticos de los africanos y sus descendientes empezaron mucho antes. Empezaron con el cimarronaje y toda la insurrección antiesclavista, sobre todo marcada a finales del siglo XVIII, pero todavía sin teorización, sin teoría que acompañara de una manera argumentada la interpretación de los hechos. Y estos prejuicios tenían mucho que ver con el particular periodo que estaba viviendo el mundo entre 1919 y 1934, en el auge y el periodo más sombrío del estalinismo en la antigua Unión Soviética. El hecho de que Stalin haya tenido parte y su régimen de terror en los trabajos políticos de esta época, el hecho de que desde la Unión Soviética haya habido esfuerzos importantes para organizar políticamente a los descendientes de africanos en varios lugares del mundo, sobre todo Sudáfrica, los Estados Unidos y el Caribe, no es suficiente motivo para reducirle la importancia a esta parte de la historia de la forja de la conciencia negra en el mundo. Porque realmente es un periodo en el que ocurrieron cosas muy importantes y en el que hubo muchos solapamientos y muchas interacciones entre los movimientos obreros, entre las insurrecciones obreras contra los excesos del capital y las luchas de los pueblos negros. El libro del doctor Hakim Hadi trata precisamente de eso, de cómo se organizaron esos esfuerzos, de cómo se articularon, de cómo por primera vez los negros en África, en el Caribe y en las Américas se miraron, conversaron y empezaron a verse como parte de una misma historia y empezaron a ver sus luchas como parte de un mismo propósito liberador. En aquel momento, bueno, la editorial de Ciencias Sociales asumió la traducción del libro del doctor Hakim. Se publicó en el año 18, se presentó en su momento en la feria correspondiente, creo que fue la última feria antes de la pandemia, la del 19, pero no habíamos tenido la dicha de que nos acompañara el autor. Y por eso es que este libro se vuelve a presentar en la feria del 22
con este valor adicional, que es la presencia del doctor Adi entre nosotros. Yo le pedí a la doctora Graciela Chailú, que tiene un ensayo corto y muy contundente sobre las maneras en que se construyeron y se articularon las formas de conciencia negra en el Caribe, que nos acompañara en esta presentación, porque me parecía importante que entendiéramos el contexto en que transcurren las luchas que este libro explica. Y le pedí a Luis Edel Abreu, joven historiador, especializado en estudios sobre África, una magnífica noticia para las ciencias sociales cubanas, que haya personas menores de 40 años especializándose en estudios sobre África, porque ahí tenemos un déficit, por lo menos en mi generación, hay un déficit muy importante de especialistas en esa materia, que fuera el presentador del libro. Y para que el doctor Joaquín se sintiera cómodo, entonces le pedí a nuestra amiga Ana Elena que actuara como traductora, porque él se expresa bastante coherentemente y claramente en español, pero nosotros aspiramos a que también nos digas unas palabras sobre su libro, y se va a sentir más cómodo si lo hace en inglés. Entonces, para los compañeros que preguntaban, ¿y Zuleika dónde se va a sentar? En ninguna parte, porque mi función era presentarlos a ellos, decir en qué orden van a hablar y después disfrutar de la presentación junto con todos ustedes. Bienvenidos otra vez y espero que pasemos un buen rato, un bueno e instructivo rato en esta sala. Gracias por su presencia. Bueno, primero que todo tengo que agradecer a la editorial Ciencias Sociales y a la Casa de las Américas que me permitan participar de la presentación de un libro de tanta trascendencia y de tanta importancia para contribuir al conocimiento en Cuba de la realidad africana. Y en realidad el primer papel que me corresponde es presentar al presentador. Yo voy a ser la presentadora del presentador. El presentador es Luis Edel Abreu Beranes, quien desde el 2010 es miembro del claustro de profesores de la Facultad de Filosofía e Historia, específicamente de su departamento de Historia General. Y es hasta ahora el primer miembro de nuestro claustro que con menos de 35 años se está especializando en la historia de África y Medio Oriente. Luis Edel es un trabajador incansable. Yo realmente, yo me lo imaginaba, pero me sorprendí cuando él me mandó unas notas de su trayectoria profesional y me di cuenta que es un profesor que hace docencia de pregrado y de posgrado, es tutor de ejercicios académicos y además es investigador y tiene una singular cantidad de trabajos publicados en diferentes libros y revistas. Es además miembro de la Cátedra de Estudios Africanos de la Universidad de La Habana, la Cátedra Amílcar Cabral, y es el jefe editorial de la Fundación Fernando Ortiz, que como ustedes saben, tiene un trabajo muy destacado en la promoción del conocimiento de la presencia de África en Cuba a través de la obra de Fernando Ortiz. Por lo tanto, y para nuestra sorpresa, cuando le pedimos a Luis Edel que presentara este libro, nos dio la gratísima noticia de que él se había leído el libro, de que él estaba muy familiarizado con el libro. Por lo tanto,
estamos en presencia de, vamos a poder disfrutar de una presentación desde un profundo conocimiento de este libro. Luis Edel, te escuchamos. Nada, gracias a la profesora Graciela por esa presentación que yo creo que no merezco. Y yo soy, no me gusta decir que soy un especialista, profe, realmente yo soy un estudiante de la historia de África. Si Sánchez Porro dice que él es un estudiante, porque yo voy a decir que soy un especialista de África y Medio Oriente. Yo me gusta el trabajo con mis estudiantes y me gusta esa otra arista, ¿no?, de mi trabajo desde el punto de vista de investigador y también del trabajo editorial que hacemos desde la Fundación Fernando Ortiz con el doctor Miguel Barnet y con todo el equipo investigador. Nada, este texto que se titula Panafricanismo y Comunismo, la Internacional Comunista y África y la Diáspora, 1919-1939, del doctor Hakim Nadi, que a la profesora, a la doctora Zuleika ha presentado muy bien aquí. Y yo lo que quería decir sobre este texto, que además es un especialista en temas panafricanos, tiene una gran cantidad de libros. Hay un texto que tiene que se llama Nacionalismo, Panafricanismo y Comunismo, otro texto que se llama Panafricanismo, la Historia, otro texto que también es dedicado específicamente al Quinto Congreso Panafricano de Manchester, se llama el Quinto Congreso Panafricano de Manchester de 1945, su historia, o sea, una historia revisitada, algo así. Y otros textos, o sea, es un estudioso del problema panafricano y del problema no solo, panafricano, no solo en África, sino la diáspora africana. Y esto es muy interesante porque este texto viene a trabajar un capítulo, una arista muy interesante que viene a complementar la producción editorial que hay en nuestro país sobre este tema, que no es muy abordada. La profesora Zuleika lo decía. Realmente el panafricanismo, este tema negro, el problema de esa proyección panafricana, de esa proyección pannegra, pannegrista en sentido general, viene muy profundizada desde ese enfoque cultural y desde ese enfoque también caribeño, desde ese enfoque más bien lo conocemos un poco más también a través del Caribe y demás, pero un poquito menos desde los sucesos políticos, desde los acontecimientos que están ocurriendo también desde un fenómeno ya de la sindicalización de los obreros. O sea, yo me acuerdo que cuando hablaba un poquito de esto con la profesora Graciela, cuando estábamos organizando la presentación, la profe Graciela me decía, tú sabes que el profesor Henry Luis dice que el panafricanismo se formó desde el momento del inicio de la trata de esclavos, cuando almacenaban los esclavos en esos lugares terribles, ¿no?, que conocemos en las costas africanas, que tenemos referencias a través de muchas documentales y a través de textos y demás. Pues evidentemente es un elemento de embrión, ¿no? Aunque bueno, ustedes pueden estar a favor o en contra de eso, porque en definitiva es un fenómeno, el panafricanismo es un fenómeno que como ideología se desarrolla ulteriormente, ¿no? Es un fenómeno del siglo XX fundamentalmente, y que tiene que ver, está relacionado no solo con la historia de África, sino también con la historia de las diásporas africanas por el mundo. Yo siempre digo, y a veces le digo a mis estudiantes con estos temas, que esas ideologías negras, esas ideologías panafricanas tienen una relación un poco díscola en el Atlántico, esa relación transatlántica que tienen estas ideologías que cruzan un lado y el otro, en dependencia también de los diferentes contextos, los diferentes escenarios, y cómo rebotan de nuevo hacia África. Nosotros vemos el caso, por ejemplo, de Liberia. Liberia, ¿cómo se forma Liberia? Justamente a partir del regreso de esos descendientes de esclavos en los Estados Unidos, y se crea y se funda Monrovia, ¿no ves? Y se funda Monrovia a partir de esos americoliberianos que llegan a ese territorio y se convierten después en un factor de poder, y a partir de ahí empiezan a convertirse, a desarrollar determinados esquemas, incluso hasta plantacionistas económicos, que es un poco que nos hacen
recordar los esquemas de plantaciones que se desarrollaron en el sur de los Estados Unidos. O sea, uno ve cómo a nivel ideológico, a nivel cultural, todas esas ideas van cruzando el Atlántico una y otra vez a un lado y el otro. Y esa relación tricontinental, donde quiera, fundamentalmente en Europa, las diásporas africanas en Europa, las diásporas africanas en América, y por supuesto África, va a estar desarrollando ese panafricanismo en el siglo XX. Y ahí hay que ver un acontecimiento, diría yo, elemental, fundamental ahí, sería ver el problema que ocurre en los Estados Unidos después de la reconstrucción. Después de la reconstrucción hay un problema de cómo se va a insertar el negro dentro de esa sociedad. Y ahí hay dos vertientes, vamos a decir que dos vertientes fundamentales. Una, como exponente, digamos, Frederick Douglass, que está hablando de cómo el negro se va a insertar dentro de esa sociedad, independientemente de todos los inconvenientes que pueda tener el negro dentro de ese escenario. Sin embargo, nosotros vemos una corriente emigracionista también, donde hay figuras como Edward Blyden, por ejemplo, esa corriente que alimentó Liberia, que al final la mayoría no emigró. Cuando nosotros llegamos a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, ahí en Liberia lo que habían eran 20.000, no mucho más de 20.000 américo-liberianos. O sea, pero como elemento ideológico que está dentro de ese panorama en sentido general, desde el punto de vista político, y es un fenómeno que bueno, vamos a ver una figura que va a ser cardinal en el desarrollo del panafricanismo, el padre del panafricanismo, que es William Du Bois. Y William Du Bois nace justamente en ese contexto de la reconstrucción, nace en 1868. William Du Bois es un hombre que va a ser una mente brillante, que es el primer negro en Harvard, que es un hombre que fue alumno del padre de la sociología, Max Weber. Es un hombre que está enfocado, escribe toda una serie de textos y está enfocado en cómo el negro se va a insertar en esa sociedad, pero como el nivel más alto de conocimiento, en contra de lo que planteaban algunos esquemas desde el punto de vista educacional. Y ahí es muy interesante ese debate que se da entre William Du Bois y Booker T. Washington. Booker T. Washington, que está planteando un esquema muy elemental para que el negro se pueda insertar en ese mundo obrero de forma práctica, ¿no ve? Digamos que ese esquema es lo que se materializa en el Instituto Tuskegee. Y nosotros vamos a ver, bueno, cómo esos acontecimientos van evolucionando. Y William Du Bois, sobre todo cuando llega la Primera Guerra Mundial y ve todo el problema negro dentro del ejército norteamericano, lo que estaba pasando con los negros norteamericanos dentro del ejército, pues va a concebir todo ese fenómeno panafricano, que son los congresos panafricanos que se van a desarrollar ya en el momento de la posguerra, y que bueno, algunos aquí, los profes que son estudiosos de eso conocen perfectamente todos estos congresos que se desarrollaron en las capitales europeas, y ojo, tienen un componente también un poco de élite. Aquí estamos hablando de lo que desarrolla William Du Bois a nivel de la élite negra, que está tratando de presionar sobre los mecanismos de decisión en Europa para que mejore la condición del negro, y un poquito que empiezan a desarrollarse determinados elementos a favor también, visualizando determinados aspectos de la realidad africana también. O sea, se habla un poco también del contexto africano, aunque se conoce muy poco de África, porque África está, digamos, en un contexto de una noche colonial, donde el colonialismo en ese momento no es, en sus rasgos esenciales, no es cuestionable. O sea, en el periodo de entreguerras, en África, en sentido general, no se va a cuestionar el colonialismo. O sea, lo que nosotros vemos con las organizaciones que se crean, y nosotros estamos acostumbrados, por eso nosotros estamos acostumbrados a hablar en las clases de protonacionalismo. No hay una confrontación, digamos, frontal con el colonialismo en el periodo de entreguerras.
por lo menos en África al sur del Sahara, fíjense. Ya lo que ocurre en el norte de África, lo que ocurre por ejemplo en Egipto, lo que ocurre en determinados contextos, ya estamos hablando de otro escenario, otras influencias panárabes y demás que, digamos, están radicalizando ese fenómeno. Pero, y yo creo que, a ver, lo que yo estoy diciendo un poco que complementa lo que dice el profesor Adi, porque lo que está estudiando el profesor Hakim en su libro es un capítulo específico dentro de esa gran, digamos, dentro de esa inconmensurable obra del panafricanismo, que es su relación, su punto de convergencia con las ideologías de izquierda, específicamente el comunismo, y eso se da sobre todo a partir después de la Revolución de Octubre, bueno, el papel que va a tener en defensa de la Cominter y demás, en defensa de los pueblos oprimidos en sentido general, pero también se va a hacer énfasis en los pueblos negros. Y eso va a crear determinada simpatía en algunos contextos específicos de África, siempre visto en términos relativos, porque, ojo, el comunismo es una ideología europea, y como ideología europea va a estar en el contexto, por ejemplo, africano y panafricano, determinados límites en ese sentido. O sea, uno ve en África el arraigo que tiene el comunismo y tú dices, bueno, hay que atemperarlo, hay que matizarlo, y sí lo observamos con mayor fuerza en el caso del contexto sudafricano. En Sudáfrica se funda un partido comunista en 1921, fíjense qué fecha tan temprana, y ya hay un partido comunista. Ya existía el ANC, ya desde 1912 estaba el ANC, que tenía otro nombre, se llamaba Congreso Nacional Nativo de Sudáfrica, se empieza a conocer como ANC desde la década de los años 20, pero el ANC en ese momento no era la organización más, digamos, más radical, era una organización más conservadora que pedía determinadas reformas dentro de ese escenario negro, profesional, de determinadas élites negras, pero no es el ANC que nosotros vamos a ver después en la década del 40, los 50, enfrentándose al apartheid y la alianza con el Partido Comunista. No, para nada. O sea, el Partido Comunista aquí tiene que ir evolucionando, porque acuérdense que el contexto sudafricano es especial, es particular. Aquí se entrecruzan dos fenómenos, que es el fenómeno racial y el fenómeno clasista. Y cuando ocurre ese fenómeno de convergencia, hay que tener en cuenta que en el escenario sudafricano ocurre una cosa que es la barrera del color. Y entonces hay un obrerismo blanco que se está desarrollando, y se está desarrollando también un sindicalismo blanco, y ese fenómeno también muchas veces va en contra del mismo derecho de los negros. Y ojo, por eso les decía, la evolución que va a tener, que va a experimentar el Partido Comunista en su evolución ulterior, ya en los años 20 y en los años 30, donde tiene una labor importante también la Cominter, en el sentido de que el Partido Comunista de Sudáfrica se va a ir africanizando, porque, o sea, inicialmente eran los miembros blancos, eran comunistas blancos, era fundado por Bunting, por Andrew, todas esas figuras que se habían desprendido incluso del laborismo sudafricano, eran de la rama esta, digamos, más izquierdista del Partido Laborista Sudafricano, de esa rama creuelista del Partido Sudafricano, que se desprende después que en la Primera Guerra Mundial crean la Liga de la Guerra contra la Guerra en Sudáfrica y demás, y todo ese desprendimiento y toda esa evolución va a llevar a la fundación del Partido Comunista en 1921. Y por supuesto el Partido Comunista en Sudáfrica va a tener que deslindar esas posiciones en función de la defensa de los problemas de la raza, porque nosotros vemos, bueno, acontecimientos puntuales todavía estaba inexperto el Partido Comunista en el año 1922, cuando ocurre la revuelta de RAN, y al final que los comunistas tienen que apoyar, y al final esa revuelta se convierte en una manifestación de exaltación del predominio blanco y de la hegemonía blanca, producto justamente de esa barrera del color, y producto también de concepciones
en ese proceso inicial de maduración de esa organización. Ya yo les decía, ya otra cosa será en los años 40, en los años 50, cuando estamos hablando de otra etapa. Y en esa concepción panafricana que nos desarrolla el profesor Adi, pues es muy interesante todo el trabajo que tiene realizado la Cominter. Esta es una obra única. Yo creo que sí debo citar algunos antecedentes que tiene desde el punto de vista editorial. Yo le enseñaba al profesor Adi el texto del profesor Armando Entralgo, Panafricanismo y Unidad Africana. Armando Entralgo, que fue el fundador de mi cátedra, fue el profesor que dirigió por un tiempo el Centro de Estudios de África y Medio Oriente, fue diplomático en África también, o sea, fue un africanista a 360 grados, como digo yo. Y es una obra que complementa muy bien el problema panafricano con lo que dice, porque es otra arista, es otro aspecto que está reflejando el profesor Armando Entralgo. Y aquí, cuando vemos la obra del profesor Hakim, pues entra a una historia también, incluso desde el punto de vista institucional, porque es cómo se da un debate adentro de la Cominter sobre el problema negro y cómo eso va a llevar a la fundación en 1928 de esta Unión Sindical de Trabajadores Negros, donde va a estar participando una figura importante del panafricanismo y que va a tener una evolución posterior hacia la derecha. Él se va a derechizar, que es George Patmore, que era trinitario, y va a escribir posteriormente una obra que tiene en su título las dos palabras que tiene la obra del profesor Adi, pero conectado de forma diferente, no panafricanismo y comunismo, sino panafricanismo o comunismo. Y entonces el profesor Adi también lo referencia en su texto. O sea, es una obra que también viene complementada con una cantidad de obras desde el punto de vista bibliográfico, de revistas y también de colecciones de manuscritos de fuentes primarias como tal, que hay que señalar y resaltar en ese sentido, que es una gran obra que nos va a aportar a todos la visión que nosotros tenemos sobre el panafricanismo en general. Y saludo el esfuerzo que hizo el profesor Hakim Adi y lo invito a que siga colaborando con nuestro sistema editorial y con su trabajo, con su obra del panafricanismo en su sentido más global. Gracias al profesor. Una grabadora. Para que grabes tú, te grabes tú. ¿Cómo hago? No, ya, así, ya está encendida. Bueno, ¿estás listo? Bueno, ya lo dijo. Buenas tardes. Buenas tardes, and thank you everybody for coming. Y gracias a todos por venir. And to my colleague, thank you so much for your very kind words. A mi colega Luis Edel por sus amables palabras. And also for reading my book. Y también por leer mi libro. First of all, I'd like to hope, espero, that there are more copies of the book, because I can only see one here. Y espero, primero que todo, espero que haya más copias del libro, porque solo veo una. Me alegro escuchar. Okay. So, first of all, I need to, of course, anytime you write a book, there are many people that need to be thanked. Bueno, ante todo, quiero decir que cada vez que uno escribe un libro, hay muchas personas a las que uno debe agradecer. Because a book is never a solo project. Porque un libro nunca es un proyecto de una sola persona.
but I do not have time to thank everybody. Pero por supuesto no tengo tiempo ahora para agradecer a todo el mundo. However, there are some people I must thank. De todas maneras, hay algunas personas a las que debo agradecer For the invitation to speak here this afternoon. por la invitación que me han hecho a presentar el libro y a conversar con ustedes esta tarde. Of course, I have to thank Michelle and my publishers for translating and publishing the book. Por supuesto, ante todo debo agradecer a Michelle y a la editorial por traducir el libro y publicarlo. Second, and very importantly, I need to thank Zuleika. En segundo lugar, también debo agradecer, cosa muy importante, a Zuleika. Zuleika is really the mother of this book in Cuba. Zuleika realmente es la mamá de este libro aquí en Cuba. Without her help and support, the book would not be here. Sin su ayuda, sin su apoyo, el libro no estaría aquí. Thirdly, I need to thank my friend and teacher, Aracelia Pedroso Campo Alegre, En tercer lugar, debo agradecer a mi amiga y maestra, Araceli Pedroso Campoalegre, who has done so much to make this visit possible. que ha hecho tanto para hacer que esta visita fuera posible. Okay. I don't know whether everybody can see the pictures or not. No sé si todos pueden ver las imágenes. ¿Pueden? I can't see anything, so. A screen that is completely blank. ¿Está en blanco la pantalla? Bueno, está en negro. Ya. Bueno. Since I have been here in Cuba, nobody has asked me any questions about myself. Desde que estoy en Cuba, desde que llegué a Cuba, nadie me ha preguntado nada acerca de mí. So I'm going to tell you a little bit, just a little bit. Y por tanto voy a decirles, les voy a explicar un poco, no se preocupen, un poquito nada más. Gracias. I should explain that I'm a historian. I work on the history of Africa and the African diaspora. I don't really distinguish between the history of Africa and the African diaspora. Bueno, en primer lugar debo decirles que soy historiador y que trabajo fundamentalmente la historia de África y la diáspora africana, pero no hago diferenciación, no hago distinción entre la historia de África y la diáspora africana. For example, if we study the history of the Haitian Revolution, is that the history of Africa or the history of the African diaspora? Por ejemplo, si estudiamos la historia de la Revolución Haitiana, ¿realmente estamos haciendo la historia, eso se refiere a la historia de África o a la historia de la diáspora africana? Because as you know, most people who participated in that revolution were Africans born in the African continent. Porque como ustedes saben, la mayoría de los que participaron en esa revolución eran de origen africano, habían nacido en África. Okay. As you know, as you have heard, I write books about this history. Y como ustedes saben, los libros que escribo se tienen que ver con esta historia. El tema es estas historias. The history of Pan-Africanism, La historia del panafricanismo, the history of anti-colonialism, la historia del anticolonialismo the history of Africans and African descendants in Britain. y la historia de los africanos y los descendientes de africanos como personas. I also write books for children, También escribo libros para niños, history books for children, libros de historia para niños, because this history is important for everyone. porque estas historias son importantes para todos. Very often the history of Africa and its diaspora is a hidden history. Porque con mucha frecuencia la realidad es que la historia de África y su diáspora es una historia que está oculta, ha sido ocultada. In other words, some people do not want us to know this history. En otras palabras, la realidad es que hay personas que no quieren que esa historia se conozca. The history contained in this book
or the history in this book, Entonces, la historia en este libro, lo que se cuenta, lo que se explica en este libro, we could also say is a hidden history. podemos decir que es esa historia oculta u ocultada. For example, we hear many things about communism, Por ejemplo, siempre escuchamos muchas cosas acerca del comunismo, but we do not hear very much about Africans or African descendants and communism. pero no escuchamos mucho acerca de los africanos o los descendientes de africanos y su relación con el comunismo. Perhaps the situation is different in Cuba. Esta situación no es igual, es diferente en Cuba, I don't know. no lo sé. Of course, usually when people not in Cuba hear about the history of communism, Por supuesto, las personas o muchas personas no en Cuba, cuando escuchan hablar o escuchan sobre el comunismo, they actually are hearing the history of anti-communism. lo que realmente están escuchando es la historia del anticomunismo. Therefore, it's very important to present an accurate history. Por eso es tan importante presentar la historia exactamente como es. And that is the aim of this book. Ese es el objetivo de este libro. In my own history, it's an important book En mi propia historia, este es un libro muy importante because it took me 10 years to write. porque tardé 10 años en escribirlo. I will not tell you the whole story and bore you. No les voy a contar toda la historia porque se van a aburrir. Okay, the next slide, please. La siguiente, This is perhaps a well-known book, perhaps not. este libro quizás es muy conocido, quizás no es tan conocido. One of the few books written by we can say a black communist, a communist who was of African descent. Es uno de los libros, es un libro que escribió un comunista negro, un descendiente de africano comunista. Written a long time ago, Fue escrito hace mucho tiempo and I read it as a young man. See? And it was a revelation lo leí siendo muy joven y para mí fue una gran revelación. because before then I did not know that there were black Bolsheviks, black communists. Porque antes de leerlo no sabía que había bolcheviques negros, comunistas negros. And I decided, even as a young man, if I had the opportunity, I would try and write something about the subject. Y desde muy joven, después de este libro, decidí que alguna vez trataría de escribir algo acerca del comunismo y de los negros en el comunismo. So here is the book. Aquí tienen el libro. Next slide, please. I'd like to present my definition of Pan-Africanism, which we can translate now. Pan-Africanism is an ideology and movement striving for the unity of liberation of Africa and Africans. Quisiera presentarles ahora mi definición, la definición que yo tengo sobre el panafricanismo, que dice: el panafricanismo es una ideología y un movimiento que lucha por la unidad y la liberación de África y de los africanos. I like to tell my students that Pan-Africanism is like a river. A mí me gusta decirle a mis estudiantes que el panafricanismo es como un río, with many different streams and currents. con muchas corrientes y muchos flujos diferentes, But hopefully all moving in the same direction. pero queremos pensar que siempre se mueven en la misma dirección. Sometimes yes, and sometimes no. Algunas veces es así, algunas veces no es así. Next slide, please. And this is my definition of communism. Y esta es mi definición del comunismo. See? Communism is a condition for the liberation of the workers. El comunismo es la condición para la liberación de los trabajadores. That is to say, those who produce are the wealth producers. Es decir, los que producen, los trabajadores que son los que producen, Or we can say those who produce value, o los que podemos decir los que producen valores,
or those who add value to those who produce value. o los que añaden valor a los que producen valor. Teachers such as myself. Eso es personas y cosas que digo yo mismo, como yo Okay. mismo. So usually these two ideas, two ideologies are seen as separate. Por lo general, estas dos ideas, estas dos ideologías se ven separadas. And even in contradiction with each other. Incluso se considera que están en contradicción una con la otra. But the book shows that this was not always the case. Pero el libro demuestra que eso no fue siempre así. First of all, I want to say something about the historical period, 1919 onwards. Ahora quiero decirles algo acerca del periodo histórico, es decir, a partir de 1919. First of all, this was the period following the Russian Revolution. Este es el periodo que sigue a la Revolución Rusa. We can say a revolution against capitalism. Podríamos decir que fue una revolución contra el capitalismo. This was a revolution which was of great interest to people of Africa and people of African descent. Esta revolución fue de gran interés para las personas de África y los descendientes de africanos. Because many understood that they were oppressed by this capital-centered system. Porque muchos entendieron que se les oprimía, eran oprimidos por este capitalismo. One of the consequences of the Russian Revolution Una de las consecuencias de la Revolución Rusa was the foundation of the Communist International. fue la fundación de la Internacional Comunista, The organization of all communist parties. que fue la organización de todos los partidos comunistas. This organization was also of interest to Africans and people of African descent. También esta organización fue de interés y se interesó a su vez por los africanos y los descendientes de africanos, For several reasons. por muchas razones. For example, to enter the Communist International, Por ejemplo, para ser miembro de la Internacional Comunista, communist parties had to accept los partidos comunistas tenían que aceptar that they must take a stand against colonialism and imperialism. que debían adoptar una posición en contra del colonialismo. For example, the British Communist Party Por ejemplo, el Partido Comunista Británico had to take a stand and take action against British colonialism and British imperialism. tenían que adoptar una posición y actuar contra el colonialismo y el imperialismo británico. This was obviously of interest to people in Britain's colonies in Africa, the Caribbean, etc. Por supuesto, esto resultaba de interés para las personas, los habitantes de las colonias británicas en África y también en el Caribe. At the same time, the Communist International was the only international organization that took a stand against racism. Además, la Internacional Comunista fue la única organización internacional que adoptó una posición en contra del racismo. You can see this idea represented in this slide. Y pueden ver esta idea es lo que se representa en esta imagen. All humanity is one. One. Uno. Quiere decir, toda la humanidad es una sola. Sí. There is no hierarchy. No hay jerarquías. Sí. This was not just a sentiment. Esto no solo fue un sentimiento, It was a political question. sino un asunto político. Because Lenin argued Porque según argumentaba Lenin,
that the revolution against capitalism and imperialism la revolución contra el capitalismo y el imperialismo could break out anywhere, in Africa, in the Caribbean, in Asia, anywhere. podía haber ocurrido en cualquier lugar, en África, en Asia, en el Caribe, podía haber sido en cualquier parte. Therefore, all workers, all people were equal. Por lo tanto, todos los trabajadores, todas las personas eran iguales. This was very important for Africans and people of African descent. Y esto era algo muy importante para los africanos y los descendientes de africanos. Okay. So, for example, we find in the United States in 1919 an organization such as the African Blood Brotherhood. Por ejemplo, en 1919, esta es la situación, cuando en Estados Unidos se funda la organización la Hermandad de la Sangre Africana. We can say it was a Pan-African organization Podemos decir que fue una organización panafricana, in the sense that it was interested in, as you can see here, people of African descent, Negroes everywhere. en el sentido de que era una organización que estaba interesada en las personas descendientes de africanos, o sea, es decir, los negros de cualquier parte. But at the same time, it took a very great interest in the Russian Revolution and the new communist movement. Aunque a la vez también se tomó gran interés en la Revolución Rusa y en el movimiento del comunismo contra el capitalismo. Here are two of the members of the African Blood Brotherhood. Aquí tenemos dos miembros de la Hermandad de la Sangre Africana. On the right, Claude McKay, Claude McKay, a la derecha, que está a la derecha, a very famous Jamaican writer. un escritor jamaicano muy famoso. On the left, a man called Otto Huiswald, A la izquierda, Otto Huiswald, originally from Suriname. que era original, se ha nacido en Surinam. Both of them went to Moscow in 1922 Ambos viajaron a Moscú en 1922 to discuss what the communist movement was already calling the Negro question. para discutir, para analizar lo que ya se estaba denominando la cuestión del negro. This was a question that even Lenin had discussed. Esto era un asunto que hasta el mismo Lenin había discutido. And here we see Claude McKay at the Congress of the Communist International. Aquí vemos a Claude McKay en el Congreso de la Internacional Comunista. He was telling the communists there that they needed to have more black people in the Communist International. Él decía, ahí les estaba explicando a las participantes en el Congreso de la Internacional Comunista que la Internacional Comunista tenía que tener más miembros negros. At the same Congress, Otto Huiswald was, we can say, elected secretary of a special Negro commission. En este mismo Congreso, Otto Huiswald podríamos decir que fue electo secretario de la Comisión para los Negros, Where the Negro question was discussed. en la que se discutía el problema negro, el tema de los negros. The importance of this is that the Communist International had a Pan-African orientation on this question. Lo importante de esto es que el Congreso de la Internacional Comunista tenía una orientación panafricana. In other words, it saw a connection between the struggles of people in Africa, the Caribbean, America, Europe, who were of African descent. Y lo importante, el tema central, lo importante de esto es que veía la relación entre las personas, los negros y los comunistas de África, del Caribe, de América y de Europa. And the Communist International maintained this position, this orientation, throughout the 1920s and the 1930s. La Internacional Comunista mantuvo esta posición, esta orientación
durante los años 20, durante los años 30 y más adelante. Of course, it recognized that there were differences in different countries. Por supuesto, reconocía que había diferencias en los diferentes países, However, there were also some similarities. pero había similitudes. For example, the issue of anti-African racism, anti-black racism, Por ejemplo, el racismo antiafricano y antinegro and other common features. y otras características comunes. My colleague earlier discussed W.E.B. Du Bois. Mi colega comentaba anteriormente acerca de Du Bois. Sí. Du Bois. Porque, because in America people don't say Du Bois, they say Du Bois. Because they're not French. A ver, en Estados Unidos y en América le dicen Du Bois Sí. porque no son franceses, entonces. During this Diferente period, Du Bois. many African descendants visited the Soviet Union, including Du Bois. En este periodo, muchos descendientes de africanos visitaron la Unión Soviética. He incluido visited Du Bois. he visited the Soviet Union in 1926. Du Bois visitó en 1926. When he returned to the US, he said, Cuando regresó a Estados Unidos, "If what I have seen with my own eyes and heard with my own ears is Bolshevism, then I am a Bolshevik." él dijo, cuando regresó a Estados Unidos, dijo, si lo que he visto con mis propios ojos y escuchado con mis propios oídos es bolchevismo, entonces yo soy bolchevique. In fact, it took him many more years to join the Communist Party, but that is another question. De hecho, se tardó mucho en hacerse miembro del Partido Comunista, pero bueno, no vamos a discutir ese tema ahora. Another visitor to the Soviet Union during those years was the famous African-American writer Langston Hughes. Otro que visitó la Unión Soviética en esa época, también muy famoso, escritor, fue Langston Hughes. He also wrote about his experiences in the Soviet Union, También escribió acerca de sus experiencias en la Unión Soviética, especially in the Soviet Asia. especialmente en la parte de Asia de la Unión Soviética. So these travelers, and there are many, talked about the advances that had been made under socialism. La mayoría, bueno, todos estos visitantes escribieron, comentaron acerca de los progresos que se estaban logrando en la Unión Soviética durante el periodo, en aquella época. And this had an important influence. Y tuvo una gran influencia en el mundo. This is another of the communists of that period. His name was Lamin Senghor. Este es otro comunista de la época, Lamin Senghor. Senghor. I have it. He was based in Paris, in France. Residía en París, en Francia. See. He was connected with this organization, Estaba relacionado con esta organización, La Voz de los Negros, in French, Comité de Défense de la Race Nègre. que en francés era el Comité de Prodefensa de la Raza Negra, A Pan-African organization una organización panafricana, concerned with people of African descent everywhere. interesada en las personas en los descendientes de africanos en cualquier parte del mundo, Led by communists, que dirigían comunistas, African communists. comunistas africanos. Here is another photo of Senghor Aquí tenemos también otra foto, a Senghor and other delegates y otros delegados at a conference in Belgium in 1927. en una conferencia celebrada en Bélgica en 1927. And here we can see the discussion of the Negro Commission, which discussed at that congress, that conference. Aquí vemos la reunión, los debates de la Comisión de los Negros, la Comisión Negra en estas conferencias. This was the founding conference of the League Against Imperialism.
Esta fue la conferencia fundacional de la Liga Contra el imperialismo. contra el imperialismo. Me perdí. Here you can see there were delegates from different parts of the world, from Africa, from the Caribbean, from Europe, from the United States. Había delegados de todas partes del mundo, de África, de Estados Unidos, de Europa, de Discussing together this question of the Negro question, the question of how African and African descendants could empower and liberate themselves. que discutieron la cuestión del negro, el negro como el empoderamiento del negro, la cuestión del negro en África y en todas partes. This is an interesting photo. You Esta- recognize the people in it? Ahí, Mella, ¿no? Esta foto es que la veo desde allí. no, porque ¿Quién es? Mella, Me- aquí reconocen. Maya and who else? ¿Y quién más? The person on the far left is who? Ese que está a la extrema izquierda. Even I am not sure. Okay, well, we think the person in this photo is Sandalio Junco. Ah, Sandalio Junco. You know Sandalio Junco? El de la derecha, ¿no? Left. Left Left. to Mella. Left to you. See, left to us. That's That's this side. Yeah, next to Mella. Yes. No, not next. No, the black. Far left, yes. El de la extrema izquierda es Sandalio Junco. Pues mira, Anyway, yo lo veo mental. it doesn't matter if it's not Sandalio Junco. For the purposes of this discussion, we can say it is. Bueno, hay quien discute que es Sandalio Junco, hay quien dice que no, pero bueno. Anyway, Sandalio Junco was, first of all, an important member of the Cuban Communist Party in this period. Bueno, en primer lugar, Sandalio Junco era un destacado miembro del Partido Comunista Cubano en ese periodo And particularly important internationally y de gran importancia a nivel internacional on the Negro question, we can say. en el tema de la cuestión del negro. I should explain that the Communist International organized regionally and also according to language. Debo explicarles que la Internacional Comunista se organizó por región y también por idioma. So the Latin America and the Spanish-speaking Caribbean were organized together. De manera que Latinoamérica y el Caribe hispanoparlante se estaban organizados en un grupo. The Sandalio Junco took a very important stand in the discussions that took place on Latin America and Spanish-speaking Caribbean. De manera que Sandalio Junco tuvo una participación muy destacada en las discusiones que se celebraron del grupo de América Latina y el Caribe hispanoparlante. Because some people argued that there was no Negro question in Latin America. Puesto que muchas personas afirmaban que no había el problema del negro no existía en América Latina, Because everybody was equal, there were no problems of racism. porque todos eran iguales y no había problemas de racismo. But Sandalio Junco said that was rubbish. Y Sandalio Junco afirmaba que eso era mentira, que eso era... So it was an important stand that he took. De manera que es una posición muy importante la que él adoptó. The point here is that these were questions that were discussed within the communist movement during this period. Pues esto, de manera que son cuestiones, asuntos importantes que se discutieron dentro de la Internacional Comunista en el periodo. And in which communists or African communists of African descent played a leading role. En la que los comunistas africanos y descendientes de africanos desempeñaron un papel director, un papel muy importante. As a consequence, in 1928, this organization was founded, the International Trade Union Committee of Negro Workers. Como consecuencia, como resultado de estas discusiones, en 1928
se fundó esta organización que es el Comité Internacional Sindical de Trabajadores Negros. We can say that it was formed because the communist parties were not doing their job properly. Podríamos decir que se funda esta organización porque los comités, los partidos comunistas no estaban realizando su trabajo, no estaban haciendo su trabajo como debía ser. For example, the British Communist Party Por ejemplo, el Partido Comunista Británico did almost nothing about colonialism in Africa and the Caribbean. no hacían nada con respecto al colonialismo ni al imperialismo en África, ni en el Caribe, ni en América Latina. And very little to organize African and Caribbean people in Britain. Hicieron muy poco para organizar los africanos y los descendientes de africanos en Gran Bretaña. In most cases, these communist parties were criticized at the congresses of the Communist International. En varias veces a los partidos comunistas se les criticó fuertemente en los congresos de la Internacional Comunista y en otras reuniones por esta apatía. So this organization was established to try and advance this work. De manera que estas organizaciones se fundaron para que el trabajo se realizara y avanzara. It published a regular newsletter. Publicó un boletín habitual, o sea, con regularidad, In English and in French. en inglés y en francés. Initially, there was an idea that it would also be published in Spanish, Inicialmente se tuvo la idea de que también se publicara en español, but for various reasons that didn't happen. pero por diversas razones nunca se publicó en español. One of the most important communists during this period was George Padmore, Otro destacado comunista en este periodo fue George Padmore, originally from Trinidad in the Caribbean. que era de Trinidad en el Caribe, Trinidad y Tobago. He led the work of the International Trade Union Committee, Dirigió el trabajo del Comité Sindicalista Internacional de la Internacional Comunista, and in 1931 wrote this interesting book, y en 1930 publicó este libro que es muy interesante, The Life and Struggles of Negro Toilers. La vida y las luchas de los trabajadores negros, Again, with this Pan-African orientation, que también tiene una orientación panafricana, because he's concerned with all Negro toilers. porque se preocupa, trata el problema de todos los trabajadores negros. Of course, the most important political orientation Por supuesto, la orientación política más importante of the Communist International and these communists de la Internacional Comunista y de los comunistas was that for liberation and empowerment, Africans and people of African descent must organize and engage in struggle. era la liberación de los africanos y descendientes de africanos Must engage, must participate in struggle and organize themselves. que se afirmaba que estas personas debían organizarse y luchar por estas posiciones políticas, por ellos mismos, according por to su the liberación, according to the conditions in their countries. en dependencia de las condiciones que existieran en sus respectivos países. This was a very different position to that taken by W.B. Du Bois, for example. Esta posición era muy diferente a la que había adoptado Du Bois, por ejemplo, Who would simply complain to the League of Nations that they should carry out some reforms. que sencillamente planteaba y se quejaba de que las naciones debían adoptar o debían aprobar reformas. Or the ideas of Marcus Garvey, O, por ejemplo, las ideas de Marcus Garvey, who said maybe people should just return to Africa.
que decía que, bueno, quizás deberían regresar a África, or other ideas of this type. o ideas similares a esta. So the communists raised the question, the issue that people must organize, people must fight for their liberation and so on. De manera que la Internacional Comunista lo que planteó fue que las personas debían organizarse y luchar por su liberación, por su libertad. In order to develop this work, it held its own conference. We can say a kind of Pan-African conference. Para organizar este trabajo y estas luchas se celebraron conferencias, que podríamos decir conferencias panafricanas, Held in Hamburg, Germany in 1930. como esta que se celebró en Hamburgo, Alemania, en 1930. And here are some of the delegates at that conference. Aquí tenemos algunos de los delegados a esa conferencia. From Africa, the Caribbean, the US, Europe. De África, el Caribe, Estados Unidos, de Europa. And I should explain that the International Trade Union Committee Debo explicarles que el Comité Sindicalista Internacional concentrated mainly on English and French-speaking countries. se concentró fundamentalmente en los países de habla inglesa y de habla francesa. Okay. The communists in different countries developed different policies. Los comunistas en los diversos países crearon diferentes organizaciones, diferentes comités. So, for example, in the United States, Por ejemplo, en Estados Unidos, they adopted the idea of what they called a black belt. That is to say, the area in the southern United States where African Americans were the majority population. adoptaron esta teoría, esta idea de lo que se denominó el cinturón negro, que era en el sur de Estados Unidos, donde la mayoría, había mayoría de población negra. You can see it represented in this map. Aquí lo vemos en el mapa, toda la zona sombreada en oscuro. They argued that African Americans in this part of the US constituted a special kind of nation which had the right to self-determination. Y decían que los afroamericanos en esta zona, en esta región del país, constituían una especie de nación y que esa nación tenía derecho a la autodeterminación. A very interesting policy. Es una política bastante interesante. As you know, Como ustedes saben, this same policy was also applied to Cuba, esta misma política se aplicó a Cuba. and I write about it in the book. Y de eso yo hablo también en el libro. In Cuba, it was also a controversial policy. También en Cuba fue una política muy controvertida. I wonder why. Y me pregunto por qué. But what was important about this policy Lo más importante de esta política was that the Communist Party in Cuba es que el Partido Comunista de Cuba had to concentrate on the issue of, we can say, Afro-Cubans. se concentró en el tema de los afrocubanos. For example, the question of racism, Por ejemplo, la cuestión del racismo, not only in society, no solo en la sociedad, but in the Communist Party too. sino también dentro del Partido Comunista. The period during the 1930s El periodo de la década de 1930 was the time when the Communist Party in Cuba began to concentrate on these questions. es el periodo en el que el Partido Comunista de Cuba comenzó a preocuparse, a concentrarse en este tema. As a result, Como resultado de esto, as you know, como saben ustedes, it came to be seen as the party of Afro-Cubans. se dijo que era el partido de los afrocubanos. And the trade union organizations connected with it also. Y los sindicatos también se conectaron, se relacionaron con esta política y con el Partido Comunista.
many of the leading members of the Communist Party Muchos de los más importantes líderes del Partido Comunista were Afro-Cubans, or were Afro-Cuban, yes. eran afrocubanos, eran negros. You know their names. Y ustedes conocen los nombres. However, No obstante, when I was writing this part of the book, cuando yo estaba escribiendo esta parte del libro, about 10 years ago, hace alrededor de 10 años, I found it very difficult to find information about this topic. me fue muy difícil encontrar información acerca de esto. I don't know why. No sé por qué. I asked everybody I knew, Le pregunté a todo el que conocía, everybody I knew in Cuba, a todos los que conocía en Cuba, everybody I knew who worked on these subjects, these a questions. todos los que conocía que estudiaban el tema, So I'm still waiting to become more educated y todavía estoy esperando que me eduquen, on me this subject, iluminen un poquito más acerca del tema. and I hope that you will educate me. Y espero todavía que alguien pueda ayudarme y enseñarme acerca del tema. My colleague already spoke about the South African Communist Party. Mi colega mi colega mencionó el Partido Comunista de Sudáfrica And the role of the Communist International in transforming this party. y el papel de la Internacional Comunista en la transformación de este partido. So I will not go into this in any detail. O sea que no voy a tratar esto en detalle porque ya él nos explicó. But you can see that transformation represented in this slide. Pero como ustedes pueden ver en esta diapositiva, se aprecia esta transformación. Because originally the publication of the party was called the South African Worker. La publicación original del partido se denominaba el trabajador sudafricano. And during the 1930s, Durante los años 30 it became known as Umsebenzi. se cambió el nombre y se le denominó Umsebenzi, The Zulu word for worker. que es la palabra Zulu para trabajador, para obrero. The leadership of the Communist Party also changed, Y la dirigencia del Partido Comunista también cambió, so that it had its first African or black leader during this period. que hubo este primer líder negro sudafricano en el partido. As you know, in the history of South Africa, this party played a very important role. En la historia de Sudáfrica, como ustedes conocen, el partido desempeñó un papel muy importante. And people like Nelson Mandela and Walter Sisulu were members of this party. Por ejemplo, personalidades como Nelson Mandela también fueron miembros de este partido, del Partido Comunista. One of the important campaigns organized by communists during the 1930s Una de las campañas más importantes de los comunistas que se preparó en los años 30 was concerned with the Scottsboro Boys. tenía que ver con lo que se llamaban los chicos escoceses, Sí. 9 African American young men que eran 9 jóvenes africanos, descendientes de africanos, falsely charged with the rape of 2 white women. a los que se les acusó falsamente de haber violado a 2 mujeres blancas. The Communist Party in the United States organized an international campaign in their support. El Partido Comunista de Estados Unidos organizó una campaña internacional de apoyo para apoyar a estos jóvenes Because they were threatened with the death penalty. porque se les amenazó con aplicarles la pena de muerte. In this picture we see William Patterson, En esta foto podemos ver a William Patterson, one of the most famous African American communists of that period, uno de los más famosos comunistas afroamericanos del periodo, who also visited Cuba during that time, que también visitó Cuba en aquella época. as you know. Ustedes lo saben. Here is the mother of 2 of those young men Aquí tenemos en la foto la madre de uno de esos jóvenes during this international campaign in Scotland. en medio de esta campaña internacional cuando se estaba llevando a cabo en Escocia. Another very important struggle during this period
was the struggle against the fascist invasion of Ethiopia or Abyssinia. Otra campaña muy importante que se desarrolló durante esta época fue la campaña contra la invasión fascista de Etiopía, en aquel momento Abisinia. This particular photo is taken from Wales. Esta foto se tomó en Gales. And here we see again a picture of black communists. Y aquí, bueno, pues una foto de comunistas negros. But these issues were also discussed in Cuba during this period. También estos temas también se discutieron en Cuba en este periodo. My book is very long. Mi libro es un libro largo. To try and present as much of this history as possible. Estoy tratando de presentar la mayor parte de la historia que contiene el libro. But obviously I cannot say everything today. Pero por supuesto todo no lo puedo decir hoy. But what was the consequence of all this activity? Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de todas estas actividades? We find that many of the key political figures from this period Podemos ver que las principales figuras claves, figuras políticas clave de este periodo, Africans and African descendants, africanos y descendientes de africanos, were communists. eran comunistas. For example, Paul Robeson, Por ejemplo, Paul Robeson, the famous African American africano, o sea, estadounidense de origen africano, singer, actor, etc. Cantante, actor, etc. We don't need to, yes. Aimé Césaire, a famous writer from the Caribbean. Aimé Césaire, también del Caribe. André Aleker, André Kerr, another famous communist from the Caribbean who was assassinated in 1934. también importante destacado comunista del Caribe, asesinado en 1934. Jacques Roumain, the founder of the Haitian Communist Party. También fundador del Partido Comunista Haitiano, Nicolas Guillen, Nicolas Guillen. Elmer Francois, another important communist from Trinidad. Está Elma Thorpe, también importante, destacada comunista de Trinidad y Tobago. Hilarius Gilges, Hilario Gilgert, a communist in Germany, en Alemania, comunista de Alemania. one of the first to be murdered by the Nazis. Uno de los primeros asesinados por los nazis. Claudia Jones, Collier Jones, another important communist from the United States. de Estados Unidos, también muy destacada comunista. Desmond Buckle, Desmond Basil, a communist in Britain. en Gran Bretaña. There are many, many, many. Hay muchísimos. So this history is important. Por tanto, esta historia es importante Because it shows that it was not just people of European descent porque demuestra que no solo eran los europeos who struggled for advancement and change, los que lucharon porque hubiera cambios, porque hubiera progresos, but of course also the communists. sino también otros comunistas. And most importantly, also the communists who were African or people of African descent. Y lo más importante que estos comunistas eran africanos o ya descendientes de africanos. There is no reason to hide this history. Y no hay razón alguna para ocultar esta historia. It's just history. Es la historia. However, very often history is written and some people are excluded. No obstante, con frecuencia se escribe la historia y se excluye a muchas personas. What is the consequence of this history? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? It means that we cannot understand the world in which we live. Esto significa que no podemos entender el mundo en que vivimos, Because we are presented with a distorted picture. porque estamos presentando una imagen distorsionada. It also means that we become confused. Yes. Y también
significa que nos confundimos about our own place in the world, con respecto a nuestro propio lugar en el mundo, our own significance, nuestra propia significación, our own identity, nuestra propia identidad or the place, significance, and identity of others. o el lugar, el origen, la posición y la identidad de otros. So my book is a small contribution to present history in its entirety. Por eso mi libro es una pequeña contribución a la historia en su totalidad. Thank you for listening. Muchas gracias. If anybody has any questions, I'm happy to. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto se la responderé. Como me permitieron sentarme aquí, yo me voy a dar el derecho a hacer un comentario muy breve y hacer una pregunta de las tantísimas que me ha provocado la presentación del doctorado. La primera pregunta tiene que ver con algo que no deja de sorprenderme. A principios del siglo XX hay una élite intelectual africana y de origen africano en el mundo que por diversas circunstancias coinciden en las metrópolis. Y son personas que tienen una educación, que han recibido una educación eurocéntrica. Sin embargo, tienen la capacidad de construir un pensamiento arraigado en las realidades de sus mundos coloniales que todavía hoy, pienso yo, son parte de una contribución muy importante a la ideología que necesitan los procesos de descolonización. Este es un primer asunto. Y otro asunto que me parece importante es el que tiene que ver con los proyectos de descolonización. ¿Hasta qué punto esta ideología marxista-leninista, esta creación de un pensamiento propio, alimentó los proyectos de descolonización que se dieron no solamente después de la Primera Guerra Mundial, sino especialmente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial? Y yo no puedo darle una respuesta autorizada acerca del ocultamiento, de la falta de información disponible sobre el debate de la cuestión negra en Cuba dentro del partido. Sin embargo, creo que eso está relacionado con la historia de cómo ha sido abordado el problema de la presencia del negro en la sociedad cubana desde tiempos de la esclavitud, que es uno de los retos que tiene las ciencias sociales cubanas, las ciencias humanísticas cubanas en este momento para desentrañar los recursos que han sido utilizados para ocultar este asunto. Solamente de pasada le puedo decir lo siguiente. En 1912 hubo en Cuba una masacre de negros. Y fue tan persuasiva la masacre que el movimiento de lucha contra la discriminación del africano, de los descendientes de africanos, se refugió en
el espacio de la creación artística, al punto que el movimiento de conciencia negra, que en Cuba se conoce como negrismo, tiene una participación mayoritaria de artistas de piel blanca. Eso es todo. Sure. Let's hear from some other questions. Are there any questions? Agradecer su presencia First of all, I want to thank you for this porque ya teníamos el libro. because I already had it. This is mine. Yo le he hecho muchas preguntas a este libro. I have asked many questions to the book. Una de las causas por las que hubo que empezar más tarde es porque estamos grabando para después ponerlo en el canal de YouTube de la casa. Es para acá para que se oiga. O sea, todo ese artilugio técnico del principio tuvo que ver con que vamos a conservar. Ok. Bueno, muchas gracias por su presencia en Cuba. Very much for your presence in Cuba. Yo creo que su libro ha sido muy útil Your book has been very useful. y aunque es un libro a que yo le tengo muchas preguntas And even though it's a book, I have asked many questions y también muchas críticas, and many critics. son las propias críticas que yo le hago a los historiadores marxistas en Cuba, no se preocupe, The same criticism I no es personal. against communist personalities in Cuba is nothing personal. Please. Primero, la figura de Sandalio Junco First, Sandalio Junco, es la figura comunista que más se ha ocultado en Cuba, the communist figure most hidden, a pesar que fue el más brillante pensador marxista que tuvimos en Cuba the most brilliant Marxist thinker en su época. in his time. Todavía en los archivos que se encuentran en el Instituto de Historia es casi imposible Today, it's practically impossible encontrar los textos de Sandalio Junco, la revista que él hacía. Sandalio hizo una revista, la revista Los Panaderos, porque era un líder sindical. because he was a union leader, and he created a journal, periodical about Y hace muy poco tiempo Bakers Union, yeah. Bakers Union. acabamos de leer la conferencia de Sandalio Junco y la Internacional Comunista de Uruguay, I was able to read his talk, his donde tuvo una excelente discusión con Mariátegui International Communist Conference in Uruguay. entre la cuestión negra y la cuestión india. Also discussion with María de Y muchas ideas de Sandalio Junco many of Sandalio Junco están en los 7 ensayos de interpretación americana que escribió Mariátegui 3 años después. are included in María De's essays. Para terminar con Sandalio Junco, So to close, todavía no se saben las razones ni cómo fue, don't yet know cómo murió reason ese gran líder cubano. or how this great freedom leader died. Así, el silencio de la muerte de Mella So, like the silence of May's death tiene que ver con su presencia en la Liga Antiimperialista related to his presence in the communist y con el rechazo que algunos comunistas argentinos le hicieron a rejection of la delegación cubana a ese lugar. communists against the Cuban delegation. Ese es otro debate. That's another. Pero a mí una de las cosas que me gustaría distinguir en su libro Really like to understand better in your conceptualmente conceptually. es cómo usted diferencia el panafricanismo You differentiate Pan-Africanism del anarcosindicalismo, from anarcho-syndicalism teniendo en cuenta que Sandalio, muchos de sus compañeros fueron anarquistas igualmente. because many of Exacto. Sandalio Junco's Y contemporaries were como yo me leí su libro junto con el de Cedric Robinson, because I read your book together with the book El marxismo negro, Robinson, que tienen enfoques a veces absolutamente contrarios, diametrally opposed approaches. pero a mi juicio la línea In my anarquista anarchists
y la línea más caribeña del comunismo negro de los años 20 y 30 renace en cierta zona del marxismo negro, en Cuba en una figura como Gualterio Carbonell. Para poner un solo ejemplo, no sé si conoce a Gualterio, como Gualterio Carbonell. Es like Gualterio Carbonell. Es something similar to Gualterio Carbonell as a figure, as a leader. Me gustaría que usted nos ayudara en esa distinción entre panafricanismo, que es otra cosa, que es el boy, To help us differentiate otros, Pan-Africanism and lo de los negros en el anarcosindicalismo anarcho-unionism. y el marxismo negro, que es un concepto que hoy se intenta recuperar. That a concept that is being Sure. No problem. trying to recover. Esta ausencia en la historia del marxismo y del comunismo en Cuba The history of Marxism es un vacío hoy en el actual debate is a void in the current debate sobre la cuestión racial en Cuba, about the racial issue in Cuba, no solamente entre marxistas, sino en toda la sociedad not cubana. only between Marxists, but the Cuban. Y eso justifica And this justifies muchos silencios de sus colegas en Cuba sobre sus preguntas. Muchas gracias. ¿Va a responder o Are you going to Yeah. If you alguien want- tiene if you alguna like. otra pregunta? Sure, sure. We don't want another silence. sorry. What did you say? I said we do not want another silence. Realmente no queremos otro silencio. So these are very important questions, Son preguntas muy importantes. and my experience is when somebody asks very profound questions, Y mi experiencia es que cuando alguien me hace una pregunta profunda, they already know the answers. ya sabe, esa persona ya sabe la respuesta. However, No obstante, however, he only knows half of the answer. I will say a few words. No obstante, voy a decir unas palabras. My book is about a very special subject. Mi libro es acerca de un tema muy especial, muy específico. However, I also have another book simply about Pan-Africanism and its history. De todas maneras, yo tengo otro libro que es sobre el panafricanismo y su historia. And if you would like to invite me back, I can speak about that book too. Y si ustedes me quieren invitar de nuevo, con mucho gusto yo vengo y hablo acerca de ese otro libro. And if there are those here who would like to translate that book into Spanish, I'm very happy to assist. Y si hay alguien que quiera traducir el libro al español, con mucho gusto yo les doy el libro. I think you missed the beginning of my presentation where I gave a definition of Pan-Africanism and a definition of communism. Lamentablemente usted perdió el inicio de la conferencia en la cual en el inicio yo expliqué el concepto, ¿no? De panafricanismo y de comunismo. So that you have those definitions. Por tanto, usted escuchó las definiciones. You asked about the concept of black Marxism. Usted me pregunta acerca del concepto del marxismo negro I don't understand such a concept. y yo no entiendo ese concepto. My understanding of Marxism is different. Mi idea, lo que yo comprendo, lo que yo considero marxismo es diferente. I don't recognize black Marxism or white Marxism. Yo no reconozco que haya un marxismo negro y un marxismo blanco. We could say only red Marxism. Solo podemos hablar de marxismo rojo. Cedric Robinson, very nice man, Cedric Robinson, un hombre muy agradable, and was very complimentary about my book. alabó mucho mi libro. On these political questions, there are always many different views.
Con respecto a las cuestiones políticas, siempre hay diferentes opiniones. We could say what is important is not these different views, but people uniting in action to solve problems. No podemos decir que haya diferentes opiniones, sino que hay personas que actúan de diferentes maneras para tomar acción y tratar de resolver los problemas. In my book, I also present some of these differences which existed. En mi libro también presento algunas de estas diferencias que existían. For example, as everybody knows, George Padmore Por ejemplo, como todo el mundo conoce, George Padmore and the Communist International parted company. y la Internacional Comunista se separaron completamente. In my book, I explain it in very great detail Y en el libro yo lo explico muy detalladamente, because there is a lot of confusion on this question. porque había muchas confusiones con respecto a esto. Much of that confusion was spread by George Padmore himself. Y mucha de estas, en gran parte la confusión surge a partir de lo que George Padmore mismo escribió. However, we can say No obstante, podemos decir that when George Padmore left the Communist International, que cuando George Padmore abandonó la Internacional Comunista, he still maintained, he El- still held él sigue afirmando a view of the world una visión del mundo very strongly influenced by Marxism. que estaba muy influenciada por el marxismo. For that reason, and answering the question that was asked here, Y por esa razón, y respondo la pregunta que me hicieron por esta parte, he was one of the most important organizers of the 1945 Pan-African Congress, él fue uno de los principales organizadores del Congreso Panafricano de 1945, which was held in Manchester in England. que se celebró en Manchester, en Inglaterra. That Congress, for the first time, Ese congreso, por primera vez, concentrated on the organization of workers and farmers. se concentró en la organización de los de obreros y campesinos. It said that this was the force which was going to change and end colonial rule. Y afirmaba que esa era la fuerza que iba a cambiar el dominio colonial. I won't go into it in detail También analizo eso en detalle because I've written another book on that subject. porque, le explico esto en detalle porque también escribí otro libro sobre ese tema. However, that Pan-African Congress in Manchester No obstante, debo decir que ese Congreso Panafricano que se celebró en Manchester, strongly influenced by Marxism, que estaba muy influenciado por el marxismo, is the most famous Pan-African Congress that ever took place. The most famous. es el Congreso Panafricano más famoso que se haya celebrado en el mundo. Even in the African Union today, Incluso la Unión Africana hoy everybody will talk about the Manchester Congress. sigue hablando y sigue mencionando el Congreso de Manchester. And why? Because of the politics, the political orientation which it took. ¿Por qué? Por la orientación política que adoptó, por la lucha y por la orientación política que adoptó ese Congreso. So this period that my book discusses of communism and Pan-Africanism combined had a very important influence. Por eso yo explico en mi libro que este Congreso tuvo, combinado con lo internacional comunista, tuvo una gran influencia en este periodo. It had a very important influence in Cuba. Tuvo gran influencia en Cuba It had a very important influence on Sandalio Junco, y gran influencia sobre Sandalio Junco, even though later he parted company with the Communist Party in Cuba. a pesar de que él después se separó completamente del Partido Comunista en Cuba. And the reasons for that are well known. Las razones de esa separación no se conocen. However, all of I see no reason why all of these things cannot be discussed. De todas maneras, no entiendo por qué razón
Because no we, se pueden discutir estas cuestiones, because we have to understand the world in which we live, porque tenemos que entender el mundo en que vivimos and we have very difficult problems to solve. y tenemos muchísimos problemas todavía que resolver. So we need to understand everything. Necesitamos entenderlo todo. So that is briefly how I would respond to your question. Eso, brevemente, mi respuesta a tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Puedo hacer un comentario? Sure. No, yo lo que quería comentar es que es bueno no olvidar que el nacionalismo revolucionario de estirpe mambisa siempre ha sido la principal ideología en Cuba. En diálogo con todas las demás, pero en la base. Y que en Cuba es muy difícil a estos marxistas asociarlos a una sola corriente, porque si bien muchos reconocían el marxismo como teoría social y usaban una metodología marxista para analizar la realidad, políticamente, ideológicamente, conculcaban con otras maneras de entender su relación con la política. Sandalio Junco y Juan Ramón Breá primero fueron anarquistas, entraron al Partido Comunista, los votaron del Partido Comunista por su discrepancia, ya en una época en que la influencia del estalinismo era muy fuerte. Terminaron siendo trotskistas. Pero había otra gente, como Raúl Severo Bonilla, que era marxista y no militaba en ningún partido. Y también tenía una ideología nacionalista. O sea, en el caso de Cuba, ese marxismo de la primera mitad del siglo siempre está con un trasfondo de nacionalismo muy fuerte y entrando y saliendo de la relación directa con el Partido Comunista en dependencia de las tensiones de la época. Y hay gente que terminan siendo trotskistas y hay gente como Raúl Roa que nunca milita en el partido. Y más marxista que Raúl Roa, búsquelo. O sea, que en el caso de Cuba, esas militancias y esa filosofía política hay que entenderla siempre en ese ir y venir y en esa confrontación en la que la gente está. Y siempre con un nacionalismo que, como es un nacionalismo de estirpe mambí, de un ejército donde había gente de todas partes, porque la causa de liberación cubana es la última de América, ya todo el mundo es república. Por tanto, todos los utópicos, todos los románticos vienen para el ejército mambí cubano, y es un ejército que está defendiendo tener un país, pero que a la vez es un ejército internacionalista. Y por eso es que el marxismo cubano, que sí existe un marxismo cubano, tiene esas particularidades y esas cosas de las que Zurbano habla, que a la hora de hacer la historia, entonces a los sujetos incómodos los dejamos fuera y nadie sabe quién fue Sandalio Junco, y nadie sabe quién fue Juan Ramón Breá, y nadie sabe quién fue Severo Bonilla y quién fue el otro, porque eran los que no estaban en la órbita del Partido Comunista de la URSS, es la verdad. Y a esos que no estaban en esa órbita, la historia a la mayoría les dio de lado. Mientras más rebelde y más díscolo, y para qué hablar de Guitera, el fenómeno, mientras más rebelde y más díscolo, más se iban quedando al margen de la actividad de los historiadores. Pero bueno, yo lo que sí le dije a Joaquín cuando me preguntó, que los trabajos que yo he leído sobre esa parte de la historia de Cuba son bastante recientes, de 10, 15 años, porque realmente ahora es que la academia cubana está volviendo a mirar a esas figuras y está volviendo a iluminar esos tramos de la historia de Cuba que realmente durante mucho tiempo permanecieron oscuras. Es lo que quería al menos comentar, ¿no? Un poco que para él entienda la preocupación de Zurbano. Tiene que ver con una cuestión general, pero tiene que ver también con una cuestión doméstica que todavía nosotros estamos desentrañando. Es como lo veo, ¿no? Sure. Yeah, I just wanted to add, I understand perfectly the domestic nature of these Entiendo questions, perfectamente que es una situación doméstica, but they are very important questions. pero yo tengo una cuestión muy importante, una pregunta muy importante. I just want to explain one other thing. Y les voy a decir, es muy importante lo que les voy a decir. Outside of Cuba, Fuera de Cuba,
the Communist International, La Internacional Comunista, usually por lo general, is attacked from all sides. a la Internacional Comunista se le ataca por todas partes y desde todas partes, Because anti-communism is prevalent, porque prevalece el anticomunismo, especially in the period of the Cold War and after. sobre todo en el periodo de la Guerra Fría y posterior a la Guerra Fría. But even at the time of these events, E incluso en el momento en que estos eventos, estos acontecimientos se produjeron. it is particularly attacked during the 1920s and 1930s. Fue especialmente atacada durante los años 20 y 30 for various reasons that you may be familiar with. por diversas razones con las cuales ustedes están familiarizados. However, when one looks at this question of the liberation of Africa and Africans, Sin embargo, cuando uno mira, analiza estas cuestiones de la liberación de África y la liberación de los africanos, we could say that the Communist International played a very, very important role. podemos afirmar que la Internacional Comunista desempeñó un papel muy, muy, muy importante. So those who attack communism, Así que los que atacaron al comunismo, those who attack the Communist International, los que atacaron a la Internacional Comunista, also attack this whole perspective atacaron también toda esta perspectiva on the liberation of Africa and Africans. acerca de la liberación de África y de la liberación de los The africanos. question is really, how will the liberation of Africa and Africans be brought about? La cuestión sería, ¿de qué manera debe abordarse la liberación de África y de los africanos? Will it be by the majority of people organizing themselves and fighting for their liberation? Sería de que la mayoría de las personas se organizaran y lucharan por la liberación, por esta liberación, In a revolutionary way de una manera revolucionaria or in some other way? o de alguna otra forma. In my view, En mi opinión, it will be the first. sería la primera vía. Only by people organizing themselves and Solo- fighting for their liberation Solo si las personas se organizan y luchan por su liberación, will it be possible for that empowerment and that liberation. será posible ese empoderamiento y esa liberación. That was a perspective presented by the communists of this period. Esa fue la perspectiva, esta fue lo que presentaron, lo que discutieron los comunistas de ese periodo. Therefore, I think it is very important Por eso es que yo pienso que es muy importante. Thank you so much. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Me ha gustado que